Hola, bienvenidos a Aula Fisio. En el vídeo de hoy vamos a ver una técnica de terapia miofascial para la musculatura supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Bien, una vez repartido la crema, procederemos a realizar una abducción de 90 grados del hombro y sujetaremos el brazo del paciente con nuestro brazo. Bien, localizaremos el músculo supraespinoso. Para ello sabemos que se origina en la fosa supraespinosa, es decir, localizaremos la espina de la escápula y justo por encima tendríamos el músculo supraespinoso. Vamos a pedirle al paciente que realice una aducción muy despacito, controlándola nosotros, ¿vale? Y procederemos a la técnica. Para ello utilizaremos dos dedos, no el pulgar, sino dos dedos, como cuando realizamos un Cyriax. Y una vez ahí le pedimos al paciente que muy despacito vaya bajando el brazo. Y mientras nosotros deslizamos por la fosa supraespinosa. Vale, otra vez, despacito, controla el movimiento, que no se te caiga el brazo. Eso es. En este caso estaría trabajando en excéntrico, el supraespinoso, ya que está frenando el movimiento de bajada, de aducción. En su caso, el músculo trapecio superior es bastante voluminoso, entonces nos cuesta llegar bien a la zona del supraespinoso, así que le vamos a pedir una contracción isométrica. Aguántame el brazo aquí durante unos 10 segundos más o menos y aprovecharemos el fenómeno de relajación post-isométrica. Vale, relaja. Eso es. Volvemos a pedirle que aguante 10 segundos la posición. La relajación post-isométrica, normalmente después de unos 10 segundos de contracción isométrica, tenemos un margen de unos 20 segundos de inhibición de esa musculatura para poder realizar la técnica. También podemos pedirle al paciente que realice una contracción hacia aducción, nosotros la resistiremos y lo que vamos a conseguir es, por el fenómeno de inhibición recíproca, de agonista-antagonista, que el supraespinoso se relaje. Empújame hacia abajo. ¿Veis cómo aquí se relaja toda la musculatura y relaja? Y seguiremos con la técnica. Vale, vamos a realizar la técnica ahora sobre el músculo infraespinoso y el redondo menor. Aplicamos un poquito de lubricante, lo justo para que resbalen bien los dedos. Colocamos otra vez el brazo del paciente a 90 grados de abducción, lo sujetamos y esta vez utilizaremos 3 o 4 dedos de nuestra mano para trabajar sobre el músculo infraespinoso. Para ello pediremos al paciente que lleve el brazo a una aducción con rotación interna. Esto sería un trabajo activo en el que el paciente está realizando el movimiento. Nosotros podemos controlar un poquito. Ve despacio, ¿vale? Despacito. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Eso. Un poquito más. Hay que tener cuidado porque esta zona es una zona de puntos gatillo que suele ser bastante molesta. Sigue. Podemos realizarlo también de manera pasiva, llevando nosotros el brazo del paciente, controlando su movimiento.
Y si queremos trabajar sobre el redondo menor, podemos hacerlo de distintos ángulos, subiendo un poquito su brazo, y ahí atacaremos más la zona del redondo menor, que también suele ser un músculo que se contractura bastante, presenta zona de puntos gatillo. Eso es. Es una técnica que funciona bastante bien para personas con patología en el hombro, ya que estos músculos son los que conforman el manguito rotador junto con el subescapular y suelen ser los que más sufren en esta patología. Vale, lleva tú el brazo un poquito hacia allá. Eso es. Aquí trabajamos de manera activa, controlando siempre nosotros su movimiento. Otra vez. Y otra vez. Es una técnica que funciona bastante bien, así que os animo a probarla.